Bueno, el capítulo que vamos a tratar hoy es la de hidrodinámica y circulación. En primer lugar, para la hidrodinámica vamos a empezar con el teorema de Torricelli, que nos habla de que la velocidad con que sale un líquido por el orificio es la misma que alcanzaría en caída libre desde una altura igual a la diferencia de altura entre la superficie del líquido y el nivel del orificio. Durante la salida del líquido se cumple la ley de conservación de energía. La energía potencial que se encuentra en la zona superficial del agua se va convirtiendo en energía cinética, que es la que adquiere cuando el líquido sale por la abertura. Entonces allí tenemos la fórmula de la velocidad con que sale el líquido a partir de la apertura o de la abertura que se hace al recipiente. Y entonces se puede calcular esa velocidad de salida del líquido a través de la fórmula que nos dice que la velocidad es igual a la raíz cuadrada de 2 por gravedad por altura. Como la gravedad se considera constante, ¿verdad?, de 10 metros por segundo, entonces está relacionado directamente con la altura. O sea que la velocidad de salida está relacionada con la altura. Ahora, esa altura se mide en base a la distancia que existe, ¿verdad?, entre la superficie del líquido y el lugar de la apertura, ¿verdad? Esa es la distancia. Entonces vemos acá, dice, la velocidad con que sale el agua por el orificio es la misma que hubiera adquirido en caída libre desde una altura donde se resta esta altura que va de la superficie hasta la base del recipiente, se le resta la otra altura que va desde el orificio hasta la base, ¿no? Entonces básicamente lo que quedaría, la altura resultante sería la que va desde la superficie hasta el sitio de la abertura del recipiente. La ecuación de Torricelli permite calcular la rapidez con que sale un líquido por la abertura de un recipiente a una cierta profundidad. Entonces, en este caso que tenemos un orificio 1 y un orificio 2. Entonces, como nosotros dijimos que la velocidad de salida del líquido dependía básicamente de la variación de la altura, ¿verdad?, que es la h, teniendo en cuenta que la gravedad es constante, entonces esa altura se mide, de hecho, ¿verdad?, desde la superficie del líquido hasta el sitio donde se encuentra el orificio. El orificio 1, ¿verdad?, sería esta, y para el orificio 2 la altura sería desde la superficie hasta el orificio 2. Entonces, por ende, ¿verdad?, por fórmula podemos decir que a través del orificio 2 la velocidad con que sale el líquido va a ser mucho mayor que la velocidad con que sale por el orificio 1. Y acá nos dice entonces que la velocidad con que sale un líquido por un orificio es mayor conforme aumenta la profundidad. ¿Por qué? Porque la altura también, ¿verdad?, va aumentando. Luego tenemos la ecuación de continuidad. Cuando un fluido fluye por un conducto de diámetro variable, su velocidad cambia debido a que la sección transversal varía de una sección del conducto a otra. En los fluidos ideales, que son incompresibles, es decir, que si se ejerce presión sobre ellas, no pueden ser comprimidas, que tengan flujo laminar, la velocidad de un punto cualquiera de un conducto es inversamente proporcional a su superficie en ese punto de la sección transversal de la misma. Entonces, la ecuación de continuidad lo que nos dice, en resumen, ¿verdad?, es que el flujo de líquido en la entrada tiene que ser el mismo del flujo a la salida. Y como el flujo se mide, ¿verdad?, por el área por la velocidad, el área 1 por la velocidad 1 con que entra el líquido tiene que ser igual al área 2 por la velocidad 2 con que sale el líquido. O sea, la cantidad de líquido que entra tiene que ser igual a la cantidad de líquido con que sale. Esa es la ecuación de continuidad.
La velocidad con que se mueve un fluido por un tubo de sección transversal variable es inversamente proporcional al área de sección transversal del tubo. Esto se expresa mediante la relación área 1 por velocidad 1 es igual a área 2 por velocidad 2. Entonces, en este segmento del tubo vemos que el área 1 es mayor en relación a este otro segmento donde el área 2 es menor. Y vemos, ¿verdad?, que la dirección de fluido, o sea, la dirección con que fluye el líquido es esta, ¿verdad? Entonces, la velocidad en el lugar, ¿verdad?, donde el área es mayor va a ser menor. ¿Por qué? Porque nos dice que la velocidad con que se mueve un fluido por un tubo de sección transversal variable es inversamente proporcional al área. Quiere decir que cuando el área es mayor, la velocidad es menor. Esto siempre hablando en líquidos ideales. Vuelvo a repetir este concepto. En los líquidos ideales, cuando el área es mayor, la velocidad es menor. Así también que cuando el área es menor, ¿verdad?, cuando disminuye el calibre del área, la velocidad va a ser mayor. Son inversamente proporcionales. Siempre hablando en líquidos ideales. La ley del caudal. El gasto o caudal es el volumen de líquido que atraviesa un conducto en la unidad de tiempo, ¿verdad? Volumen de líquido que atraviesa un conducto en la unidad de tiempo. Entonces, el gasto o caudal se representa con la letra Q. Quiere decir que esto es igual a volumen sobre unidad de tiempo. Dicho en el sistema internacional sería metros cúbicos sobre segundos. Ahora, volumen se puede descomponer en área, ¿verdad?, por velocidad. Entonces allí tendríamos metros cuadrados de área y la velocidad es en metros por segundo. Esto también, ¿verdad?, multiplicado acá daría metros cúbicos por segundo, que nos daría también la fórmula de caudal, de gasto o caudal. Entonces, gasto o caudal podemos decir de que es volumen por tiempo, metros cúbicos por segundo, y también puede expresarse por área por velocidad, metros cuadrados por metros por segundo. En los líquidos ideales que tengan un caudal o un gasto constante, a menor sección aumenta la velocidad de circulación. Siempre que la velocidad es mayor, la presión lateral es menor. Acá introduce el concepto de presión. Pero vamos a quedarnos, ¿verdad?, en la ley del caudal. Dos cosas importantes. La primera es que las fórmulas que definen caudal es volumen por tiempo, es decir, metros cúbicos por segundo, y también se puede expresar como área por velocidad, metros cuadrados por metros por segundo. Y lo otro interesante de entender, ¿verdad?, en la ley del caudal es que en líquidos ideales, vuelvo a repetir, líquidos ideales, ¿verdad?, que está en rojo, que tengan un gasto constante, a menor sección, o sea, a menor área, aumenta la velocidad de circulación. Bueno, entonces en un tubo de Venturi podemos observar aquí, ¿verdad?, que en los sitios donde el área es mayor, la velocidad va a ser menor. En el sitio donde el área es menor, la velocidad va a ser mayor. Acá en este punto B otra vez el área aumenta y la velocidad vuelve a disminuir. Por la ley de continuidad que habíamos visto en primer lugar, podemos decir que la cantidad de líquido que ingresa por este sector va a ser la misma que va a salir, ¿verdad?, en este sector, ¿verdad?, por este punto. Ahora, lo que van variando son las secciones y las velocidades del líquido. Pero la cantidad de líquido que ingresa siempre tiene que ser igual a la que sale. No importa que la sección sea ancha o sea angosta. Lo que sí varía es la velocidad en relación a la sección o al área del tubo. Mayor área,
menor velocidad. Menor área, mayor velocidad. Siempre hablando en líquidos ideales. Y acá introduce un tercer concepto que es el de la presión. Vemos aquí que se colocan unos tubos laterales, unos pequeños tubos laterales para la medición de la presión. Entonces, lo que nos dice la ley es que en la medida en que el área aumenta, la velocidad disminuye y la presión aumenta. Ese aumento de presión podemos medir por la altura, ¿verdad?, que adquiere el líquido, ¿verdad?, cuando ingresa en estos tubos laterales. Ahora, en los sitios donde el área es menor, la velocidad es mayor y la presión externa, la presión que se ejerce contra las paredes, es menor. Esto se expresa, ¿verdad?, por un menor valor de la altura. Entonces, allí incorporamos un tercer concepto, ¿verdad? La primera es área mayor, velocidad menor, mayor presión. Área menor, velocidad mayor, menor presión. Vuelvo a repetir aquí, ¿verdad? En los sitios entonces donde tenemos una mayor sección, una mayor área, un mayor diámetro del conducto, vamos a tener altas presiones y bajas velocidades. En los sitios donde se angosta el tubo o el conducto, ¿verdad?, disminuye el calibre, vamos a tener mayor velocidad, alta velocidad y baja presión. Nuevamente acá, ¿verdad?, se ensancha, aumenta el calibre del conducto y vamos a tener nuevamente baja velocidad y alta presión. Siempre hablando de líquidos ideales. Líquidos ideales. Bueno, el principio de Bernoulli. Daniel Bernoulli, un científico suizo, en 1738 demostró que en un sistema con flujos constantes, la energía es transformada cada vez que se modifica el área transversal del tubo. Establece que la suma de las energías potencial y cinética en los varios puntos del sistema es constante, si el flujo es constante. Cuando el diámetro de un tubo se modifica, la velocidad también se modifica, que es lo que venimos hablando, ¿verdad?, desde el principio de continuidad. El principio de continuidad y la relación, ¿verdad?, que vimos en base a la relación que tenemos con el área, la velocidad y finalmente con la presión. Entonces, en un segmento de conducto lleno de líquido, si un volumen de líquido ingresa en el segmento, en el mismo tiempo debe salir otro volumen igual, que es el principio de continuidad. Entonces, lo que nos dice es que si un volumen de líquido ingresa en un segmento del conducto, en el mismo tiempo debe salir otro volumen igual. La entrada de este volumen implica que el sistema debe recibir trabajo por la presión con que entra el líquido, energía cinética por la velocidad con el volumen que entra y energía potencial en caso de haber diferencia de altura entre la entrada y la salida. El principio de Bernoulli entonces se expresa por la fórmula presión 1 más velocidad 1, que sería la entrada, es igual a la presión 2 más velocidad 2 a la salida. Cuando la velocidad de un fluido aumenta, su presión disminuye y viceversa. Es lo que habíamos visto en esta imagen, ¿verdad? Cuando la velocidad disminuye, la presión externa contra las paredes aumenta. Cuando la velocidad aumenta en este sitio, ¿verdad?, porque está ensanchado, es angosto, la velocidad aumenta, entonces la presión disminuye.
Líquidos reales. Los líquidos ideales son líquidos incompresibles, o sea, no pueden ser comprimidas. Si es que uno le ejerce presión sobre ellas, no se puede comprimir. Es lo que había hablado en la clase pasada, en la biofísica de los líquidos, lo que ocurre con la sangre. Si el líquido fuese compresible, entonces cuando el ventrículo se contrae durante la sístole, entonces en la sangre se quedaría como una bola de, sería más o menos como un coágulo, ¿verdad? Una bola que no podría circular, ¿verdad? Pero como es incompresible, entonces cuando se contrae el ventrículo, sigue fluyendo la sangre. Los líquidos ideales, las características que tienen, ¿verdad? Son incompresibles, no presentan rozamiento interno o viscosidad y tampoco rozamiento externo con las paredes de los vasos sanguíneos, ¿no? Característica entonces de los líquidos ideales: líquidos incompresibles, no hay viscosidad y tampoco rozamiento externo con las paredes. Mientras que los líquidos reales presentan resistencias que se oponen a su circulación. Ese rozamiento está dado, o esa resistencia a la circulación está dado por dos fenómenos, ¿verdad? La primera se llama viscosidad, que ayer en la clase de ayer vimos, ¿verdad? Que significa el rozamiento interno entre las láminas que componen el flujo laminar. Y en segundo lugar, hay un rozamiento con las paredes de los conductos, ¿verdad? Entonces, el factor de resistencia en la circulación de los líquidos reales es primero la viscosidad, segundo la sección o diámetro de los conductos y la longitud del mismo. Todas estas determinan resistencia a la circulación de líquidos reales. En condiciones reales, el factor resistencia determina que a menor sección corresponde menor velocidad. Acá podemos ver entonces que hay ya una diferencia con los líquidos ideales. En los líquidos, en condiciones reales, en líquidos reales, el factor de resistencia determina que a menor sección, menor velocidad, que se contrapone un poco a lo que habíamos visto en líquidos ideales, que decíamos que cuando la sección disminuye, el área disminuye, la velocidad aumentaba. Sin embargo, en los líquidos reales podemos ver que en la medida que la sección disminuye, ¿verdad?, a menor sección o a menor área o a menor diámetro, menor velocidad. En los fluidos reales se cumple también el principio de Bernoulli, que expresa que a mayor velocidad la presión disminuye. Entonces el principio de Bernoulli se cumple, ¿verdad?, tanto para líquidos reales como también para líquidos ideales. En los líquidos reales, según el modelo de Bernoulli, la altura de la columna líquida a nivel del estrechamiento aumenta, ¿verdad? ¿Por qué? Porque en los líquidos ideales habíamos dicho que cuando el área era mayor, la velocidad era menor y la presión aumentaba. Y en los lugares donde el conducto tenía un menor diámetro, la velocidad aumentaba y la presión disminuía. Entonces, en los líquidos reales, sin embargo, vemos que la altura de la columna líquida a nivel del estrechamiento aumenta. Entonces, aquí, ¿qué tenemos? Tenemos sección disminuida o calibre del conducto disminuido, velocidad disminuida y presión aumentada. Entonces, si es que nos imaginamos en los vasos capilares, el calibre disminuye, la velocidad de la sangre también disminuye, pero la presión es baja. ¿Se cumple el principio de Bernoulli? Es la pregunta que nos hace nuestro material. Y entonces allí podemos explicar de que en los capilares ocurre un fenómeno que la presión que trae de la arteria y pasa a las arteriolas, cuando llega a nivel de los capilares, la misma se distribuye porque los capilares
tienen una formación en paralelo. Entonces hacen que esta presión que viene de las arteriolas, se pueda distribuir en cada uno de estos conductos. Distribuye las presiones para poder llegar otra vez a las vénulas y después a las venas. Ese es el mecanismo por el cual los capilares disminuyen, vamos a decirle, la presión, porque si es que existiese un solo capilar, en este caso vamos a suponer que existe un solo capilar, entonces nos dice que cuando el calibre disminuye, la velocidad en líquidos reales, calibre disminuido, velocidad disminuida, presión aumentada. Entonces si la presión aumenta, empujarían las paredes de los capilares y reventarían las mismas, ¿verdad? Y eso no ocurre gracias, ¿verdad?, a una estructura, ¿verdad?, que se encuentra en paralelo. Entonces tiene la capacidad de distribuir esas presiones para que no, o sea, para poder bajar esos valores. Entonces acá también traje les muestro un cuadro, un gráfico que muestra un poco la presión vascular, que en la aorta tiene un valor de aproximadamente de 100 milímetros de mercurio. En las arteriolas eso baja más o menos a 80 milímetros de mercurio. En las arteriolas baja a un valor entre 40, ¿verdad? Y en los capilares tiene un valor aproximadamente de 20, o menor incluso, menor a 20. Después en las vénulas, en las venas y en la vena cava ya es prácticamente 0. Entonces podemos ver cómo las presiones desde la aorta, que era 100 milímetros de mercurio, era la máxima presión del organismo, era la máxima presión vascular, ahora se encuentra en la aorta, y eso va disminuyendo, ¿verdad? Encontramos que en los capilares aproximadamente es de 12 a 15 más o menos milímetros de mercurio, y cuando llega a la vena cava y más en la aurícula derecha es prácticamente 0. Entonces, ¿por qué en los capilares, siendo que tienen un calibre menor y una velocidad menor, disminuye la presión? Porque tiene esta disposición, esta estructura de circulación en paralelo, y aparte que tienen, si es que sumamos todos los capilares, ¿verdad?, tienen un área importante, o sea, un área más importante. Entonces eso podemos ver también en este gráfico, ¿verdad? Vemos acá que dice presión de la sangre en milímetros de mercurio. Vemos que a nivel de las arterias es elevada, arteriolas es elevada, y cuando llega en zona de capilares eso disminuye drásticamente, ¿verdad? Vénulas, y va terminando en venas y aurícula derecha ya con 0, ¿verdad? La velocidad en centímetros por segundo a nivel de arterias, ¿verdad?, una alta velocidad, arteriolas, y a nivel de capilares disminuye notablemente. ¿Por qué? Por la menor sección, ¿verdad? Entonces la sangre que corre a través de los capilares tiene una resistencia porque toca las paredes externas del conducto, ¿verdad?, de los capilares. Entonces eso hace que disminuya su velocidad. Y luego a nivel de las vénulas y las venas, ¿verdad?, vuelve a aumentar. Bien, y también tenemos acá el área total en centímetros cuadrados. El área total vemos que a nivel de las arterias es escasa, arteriolas es escasa, pero a nivel de los capilares aumenta. Quiere decir que la sumatoria de todos los capilares, ¿verdad?, genera un área importante, ¿verdad? Entonces cuando el área aumenta, genera un área importante de circulación de sangre. Bueno, la viscosidad sobre el flujo. Acá hablamos sobre dos tipos de líquidos, los líquidos newtonianos y los no newtonianos. Los líquidos newtonianos son los líquidos que pueden definirse simplemente por su viscosidad. El flujo guarda relación inversa con su viscosidad, o sea, cuanto más viscoso sea el líquido, ¿verdad?, menor flujo tiene, ¿verdad? Tiene una relación inversa. Y la viscosidad dijimos que era el rozamiento entre las láminas internas que componen el flujo, ¿verdad? Son
como ejemplo, ¿verdad? Tenemos los líquidos puros y soluciones verdaderas. Ahora, los líquidos no newtonianos, en ellos la viscosidad es afectada por las características del conducto, ¿verdad? Los no newtonianos tiene que ver más con las características del conducto más que con la viscosidad. Las dispersiones gruesas y los coloides son líquidos no newtonianos. El gasto o caudal en los líquidos reales. Jean-Louis Marie Pousillet, entre 1838 y 1840, nos decía de que el flujo es directamente proporcional al producto de dos factores. Para que exista flujo de líquidos reales, depende o está directamente relacionado con el producto de dos factores. Uno, que tiene que haber un gradiente de presión, tiene que haber una diferencia de presión entre dos puntos del conducto. Si es que no hay diferencia de presión entre dos puntos, no puede haber flujo. Entonces tiene que haber un punto A que tenga una presión mayor y un punto B con una presión menor. Entonces, al haber un gradiente o una diferencia de presión, eso genera un flujo de líquido. Número 2. Un factor dependiente del área de sección del conducto. Entonces, depende mucho de una diferencia de presión y depende también del área de sección del conducto, que se representa, ¿verdad?, por pi por radio a la cuarta potencia. El flujo es inversamente proporcional a la viscosidad, es decir que cuanto más rozamiento interno entre las láminas que componen el flujo haya, va a haber menor flujo. Y también depende mucho de la longitud del conducto, es decir que cuanto más larga o cuanto más largo sea el conducto, el flujo va a disminuir, ¿verdad? Porque se entiende que es un factor de resistencia también al flujo. Entonces la ley de Pousillet se puede definir con la siguiente fórmula. El flujo es igual a P1 menos P2, que sería una diferencia o gradiente de presión, por pi por radio a la cuarta, ¿verdad? Esos serían directamente proporcionales, ¿verdad?, al radio, a la sección, o sea, a la diferencia de presión y al área de sección del conducto, dividido la longitud por la viscosidad. La longitud y la viscosidad dijimos que eran factores inversamente proporcionales al flujo. Mayor viscosidad o mayor longitud del conducto, menor flujo. Y tiene un número 8, ¿verdad? Se le agrega el valor 8 como un punto de corrección a la fórmula. Relaciones entre presión, flujo y resistencia. Entonces podemos decir que la fórmula es presión es igual a flujo por resistencia. Esta representa la ecuación maestra que determina la presión sanguínea. Bueno, vuelvo a repetir, presión es igual al flujo por la resistencia. Estimación de la resistencia. Entonces, la resistencia, ¿verdad?, de la fórmula anterior, de esta fórmula podemos despejar, ¿verdad? Si queremos saber resistencia, quedaría entonces, sería igual a presión sobre flujo, ¿verdad?, que es lo que vemos acá. Gradiente de presión sobre flujo sanguíneo. La resistencia es igual a P1 menos P2, que es el gradiente de presión o la diferencia de presión, dividido el flujo, que se representa con la letra Q. La resistencia puede obtenerse conociendo la caída de presión entre dos puntos y el flujo sanguíneo. En el cuerpo humano, el flujo sanguíneo es de 100 mililitros por segundo. Y la caída de presión o gradiente arteriovenosa es también aproximadamente 100 milímetros de mercurio. ¿Por qué? Porque se considera que de un valor de 100 milímetros de mercurio que tiene a nivel de la aorta, cae a un valor de 0 a nivel de la aurícula derecha. Eso determina lo que se conoce como caída de presión o gradiente arteriovenosa. Y se le da un valor de 100, ¿verdad? ¿Por qué? Porque 100 milímetros de mercurio a nivel de la aorta y cae aproximadamente a 0 a nivel de la aurícula derecha. Entonces 100 menos 0 nos da 100. Entonces, por fórmula hacemos que la resistencia es igual a gradiente de presión
P1 menos P2 sería 100 menos 0, sería 100. Dividido el flujo sanguíneo, que nos dice que es de 100 mililitros por segundo. Entonces 100 dividido 100 nos da una resistencia de 1 PRU, que es unidad de resistencia, ¿ya? La resistencia total del aparato circulatorio entonces no es muy alta, a pesar de tener una longitud, ¿verdad?, bastante importante. ¿Por qué ocurre eso? Porque generalmente la estructura o la conformación del aparato circulatorio está dado en paralelo, ¿verdad? Y entonces nosotros vimos que cuando la configuración era en paralelo, las presiones y las resistencias se iban disminuyendo, ¿verdad? Se iban pasando o disminuyendo las mismas en base a una descomposición, vamos a decirle, en cada uno de los conductos. El diámetro de los vasos es un factor variable, pues depende de la actividad vasomotora, y la viscosidad depende del hematocrito. Otros conceptos: flujo laminar y flujo turbulento. El flujo laminar es un régimen de circulación en el cual cada partícula sigue la trayectoria de la que le precedió, la cual es paralela al eje del conducto. Flujo laminar es lo que vimos en biofísica líquida, ¿verdad? Que el flujo es estacionario, ¿verdad? Y es un flujo que se realiza a través de láminas. Son varias láminas superpuestas que paralelas, ¿verdad?, al eje del conducto. Y mientras que el flujo turbulento dice las partículas siguen una trayectoria irregular siguiendo flujos cambiantes con formación de remolinos. La tendencia que tiene un líquido a tener o a formar un régimen turbulento está determinado por un parámetro conocido como número de Reynolds. Entonces el número de Reynolds lo que nos da es la tendencia de un líquido de volverse turbulento. Y ese número de Reynolds se puede obtener de la fórmula que nos dice que el diámetro del conducto por la velocidad del líquido por la densidad dividido la viscosidad. Cuando el valor hallado para el número de Reynolds es mayor que 2000, se considera un flujo turbulento. Ese flujo turbulento, ¿verdad?, se puede obtener o puede aparecer en la situación de dilatación de arterias, en caso de anemias, comunicaciones anormales, etc. Entonces, todo factor que produzca un cambio a nivel del diámetro del conducto del vaso sanguíneo o un cambio en la velocidad determina una modificación del número de Reynolds, considerando que la densidad y la viscosidad son generalmente coeficientes constantes para un líquido dado, ¿verdad? Estos se mantienen constantes para cada líquido, pero lo que varía es el diámetro del conducto y la velocidad de flujo de sangre. Entonces, dilatación de arterias, anemias, comunicaciones anormales determinan generalmente cambios en el diámetro y en la velocidad de flujo, lo que va a dar también cambios en el número de Reynolds, pudiendo pasar de un flujo laminar a tener un régimen turbulento. Conversión de un régimen intermitente en continuo. Etienne Jules Marie, 1830-1904, demostró cómo un flujo intermitente puede convertirse en continuo dependiendo de la elasticidad de las paredes y con un diámetro menor del orificio de salida por las que circula el líquido. La presión sanguínea es la fuerza que ejerce la sangre por unidad de superficie de la pared vascular. Por fórmula de presión, ¿verdad?, la presión es igual a la fuerza sobre área. Entonces aquí podemos decir que es la fuerza que ejerce la sangre por unidad de superficie de la pared vascular. La presión se expresa como fuerza por unidad de área y se mide generalmente en pascal. Un pascal es igual a 1 newton sobre metros cuadrados, ¿verdad? Esta relación. Un pascal es igual a 1 newton sobre metros cuadrados.
Pero existen otras equivalencias o otras unidades de medidas de la presión arterial. Por ejemplo, la presión atmosférica es 101.300 pascales. 101 kilopascal es igual a 700 milímetros de mercurio. 1 kilopascal es igual a 7,5 milímetros de mercurio. Y 1 milímetro de mercurio es igual a 1,36 centímetros de agua. Actualmente nosotros lo medimos en milímetros de mercurio, medimos la presión sanguínea, ¿verdad? Anteriormente se medía en centímetros de agua. Presiones en el sistema arterial y sus relaciones. La primera es la presión sistólica. Su valor depende del volumen sistólico del ventrículo izquierdo, la velocidad de eyección de la sangre y la distensibilidad de las paredes arteriales. Entonces, 3 son los factores del cual depende nuestra presión sistólica. El volumen durante la sístole, el volumen de sangre durante la sístole del ventrículo izquierdo, la velocidad con que se eyecta esa sangre hacia la aorta y de la distensibilidad de las paredes arteriales. La presión sistólica aumenta con el volumen circulante, aumento de la fuerza de contracción del miocardio y el endurecimiento de las paredes arteriales. Todos estos factores hacen de que la presión sistólica aumente. El volumen circulante, la fuerza de contracción miocárdica y el endurecimiento de las paredes arteriales. La presión diastólica se establece por el paso de la sangre al lecho capilar durante la diástole, mientras el ventrículo izquierdo no expulsa la sangre. El valor de la presión diastólica depende de la presión alcanzada durante la sístole, de la resistencia periférica y la duración de la diástole. La presión alcanzada durante la sístole y la resistencia periférica influyen directamente sobre la presión diastólica. Un concepto muy importante, ¿verdad? Que hay que manejar, que la presión que se alcanza durante la sístole y la resistencia periférica influyen directamente sobre el valor de la presión diastólica. Y la duración de la diástole influye en forma inversa. Normalmente la presión diastólica es la mitad de la presión sistólica y sumándole 10 milímetros de mercurio. Entonces, la fórmula para obtener presión diastólica es presión sistólica sobre 2 más 10. Otra presión importante es la presión arterial media, que corresponde a la presión promedio con que la sangre llega a los tejidos. Es una presión promedio, entonces, con que la sangre llega a los tejidos. Está compuesta en un 40% por la presión sistólica y 60% por la presión diastólica. 60% por la presión diastólica porque la diástole dura un tiempo un poco mayor que la sístole. Entonces, esa presión arterial media, que es como un promedio entre los dos, entre la sístole y la diástole, tiende un poco más hacia el valor de la diástole por su duración. Entonces, la fórmula para obtener presión arterial media es presión diastólica más 1/3 de la presión diferencial. ¿Y qué es la presión diferencial? Es la resta entre presión sistólica y presión diastólica, ¿verdad? Entonces, presión arterial media, presión diastólica más 1/3 de la presión diferencial. La presión de pulso o presión diferencial, como dijimos, es presión sistólica menos presión diastólica. Es la diferencia existente entre los valores de las presiones arteriales sistólicas y diastólicas. Su valor está relacionado con varios factores y fundamentalmente del volumen de sangre expulsado por el corazón en cada sístole. Otros factores que influyen también sobre la presión diferencial es la distensibilidad de las arterias y la resistencia periférica. ¿Cuáles son los métodos de medición de la presión sanguínea? Existen los métodos directos. La primera que se realizó, ¿verdad?, en 1773, el reverendo Stephen Hales, es necesario determinarla en diferentes situaciones, como en personas, dice, con vasoconstricción generalizada
o posterior a una cirugía cardíaca. El método directo generalmente es la instalación, ¿verdad?, de una vía a nivel de una arteria, generalmente la arteria radial. Esa vía tiene en la punta tiene como un transductor que transmite a un monitor, ¿verdad?, que tenemos sobre el paciente, y allí nos va mostrando la presión arterial sistólica, la media y la diastólica en forma constante. Y generalmente se utiliza entonces en personas con vasoconstricción generalizada o posterior a una cirugía cardíaca. Después tenemos los métodos indirectos, que es la que más se utiliza. La primera es la del esfigmomanómetro, ¿verdad? Que fue inventada por Riva y Rocci en 1896. Los diferentes puntos anatómicos, ¿verdad?, donde se puede tomar la presión arterial, la que más se utiliza es, ¿verdad?, la de la arteria braquial, ¿verdad? Pero podemos ver acá, ¿verdad?, diferentes puntos, ¿verdad?, para la arteria pedia, la femoral, diferentes puntos donde se puede tomar la presión arterial, ¿verdad?, que puede ser a través de una columna de mercurio o aneroide. Los ruidos de Korokov, ¿verdad?, que se agrupan en 5 fases. La fase 1, los 2 primeros ruidos audibles que se escuchan al soltar la válvula de la pera de insuflación desde el nivel de insuflación máximo. Entonces uno coloca el manguito, ¿verdad?, alrededor del brazo del paciente, pone el estetoscopio, ¿verdad?, en el ángulo interno del codo, y va insuflando el manguito, ¿verdad?, hasta superar la presión que tienen las arterias, ¿verdad? Entonces allí se vuelve, o sea, no se vuelve audible. Después uno va liberando la perita, ¿verdad?, va liberando la presión, y cuando la presión que se encuentra dentro del manguito iguala a la de la arteria, entonces se empieza a escuchar los primeros ruidos de Korokov, ¿verdad?, en la fase 1. En la fase 2 se escucha un ruido tipo murmullo durante la compresión del manguito. La fase 3 los ruidos se hacen más nítidos y aumenta su intensidad. La fase 4 un claro ensordecimiento del ruido. Y por último la fase 5 es el último ruido escuchado, después del cual todo ruido desaparece, ¿verdad?, que corresponde a la presión diastólica. La fase 1 sería la presión sistólica, que es lo que estuvimos observando en el video que les proporcioné a través de la plataforma. La presión sistólica se identifica al escuchar los 2 primeros latidos consecutivos, que corresponden, ¿verdad?, a la fase 1 de Korokov, tanto en adultos como en niños. Y la presión diastólica se identifica por un ensordecimiento del ruido, fase 4 de Korokov, en niños y en algunas embarazadas, y por la cesación de los ruidos, que corresponde al fase 5 de Korokov, en los adultos. Ahí vemos los sonidos de Korokov que pudimos observar o podemos observar en el video de la plataforma. Y existen unas recomendaciones adicionales, ¿verdad?, para un procedimiento correcto en el método de auscultación. Por ejemplo, dice, pueden influir sobre la medición una excesiva velocidad de descompresión, puede generar un valor menor, una fuerte presión con el estetoscopio, o si es que las ropas están arremangadas, pueden generar valores menores. Si es que uno le toma la presión, no escuchó bien y rápidamente retoma y vuelve a insuflar, después de un error, también puede dar resultados falsos. También el efecto del ancho del manguito es muy importante, ¿verdad? Si el manguito es muy ancho para el brazo del paciente, puede dar un valor bajo, infravalorar el valor real de la presión sanguínea. Y si el manguito es muy pequeño para el brazo del paciente, puede dar un valor muy alto, aumenta el valor real. ¿Cuáles son los valores normales, ¿verdad? Para adultos, manguitos de 12 centímetros, 15 centímetros para obesos, y para niños, 3 centímetros para neonatos, 5 centímetros para niños preescolares y 9 centímetros para escolares. Muchas gracias. Entonces, de esta forma, damos por concluido la clase de hidrodinamia y presión arterial.
Y entonces en la próxima clase estaremos viendo la biofísica respiratoria. Muchas gracias.